Muy bien, bienvenidos a todos mis amados hermanos y amigos de Biblia Libre Prédicas. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Es un placer, es un privilegio, es un honor. Gracias a los que están ahí esperando desde hace rato, a quienes han puesto ya sus mensajes, quienes nos han saludado, quienes nos bendicen con sus hermosas palabras. Dios les bendiga mucho. Es un placer, es un privilegio, es un honor que ustedes estén con nosotros en el día de hoy acompañándonos. Bien. Hoy seguimos nuestro tema de la liturgia. Recordemos, estamos viendo tema general, eclesiología. Tema específico, misiones de la iglesia. Objetivo, la liturgia. La vez pasada vimos la parte 1 de la liturgia. Hoy veremos liturgia. Parte 2. Hoy hablaremos sobre el orden de culto o el orden del servicio. Y es algo bien interesante. Usted se va a gozar, se va a deleitar. Por eso le pido que comparta este video por todas sus redes sociales, dele like, suscríbase, escriba ahí en la caja de comentarios algo, cualquier cosa, así sea un punto. Eso hace que el video pueda verse con mayor frecuencia en las búsquedas de YouTube y también en las de Facebook. Así que comente usted, dele like, comparta con todos sus seres queridos, porque este tema va a ser bien interesante, bien curioso. Nos vamos a divertir, nos vamos a gozar, pero sobre todo vamos a aprender. Así que comencemos orando, comencemos clamando, comencemos hablando con nuestro Dios, dándole gracias por el privilegio y la bendición que es estar acá, reunidos en iglesia. Cierre sus ojos, incline su rostro, hablemos con nuestro Dios. Bendito Dios, amado Señor, Rey de reyes, Señor de señores, soberano, invencible, infinito. ¿Qué más puedo decir? Eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Te doy gracias por este honor, por este privilegio, por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir con mis hermanos la palabra del Señor. Gracias, Señor, por poder estar aquí con ellos, disertando sobre los principios bíblicos, cristocéntricos, bibliocéntricos, y sobre las cuestiones que suceden en la iglesia, que son muy importantes también. Ayúdanos, guíanos, oriéntanos y que todo salga de la mejor manera en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vimos en la clase anterior que la liturgia hace referencia, mis hermanos queridos, a todo lo que se hace para adorar al Señor dentro de la congregación. Todo el ministerio al Señor, es decir, todo el servicio al Señor. Y también vimos muchas cosas que hoy en día se hacen en las liturgias y que no deberían hacerse en las liturgias. Y cuando estaba preparando el mensaje de hoy, también recordé otras cosas que suceden. No es que necesariamente sean algo antibíblico o sean algo herético, una herejía. No es una herejía, solo son cosas curiosas que pasan en la liturgia antes de comenzar los servicios o en pleno servicio mientras está dando el servicio, ¿sí? Y recordaba algunas cosas. Por ejemplo, los especiales. Yo no sé si a usted le pasó. Siempre había un hermanito que decía: hermano, tengo un especial para el Señor. ¿Se acuerda? Nadie le había preguntado, no había especiales en el culto, pero siempre había un hermanito que pasaba con su guitarrita o a veces con su pandero a cantarle especiales al Señor. Hermano, ¿los especiales son bíblicos? Pues no, usted no encuentra especiales en la Biblia, pero era curioso eso. Tampoco es que sea un pecado hacerlo, tampoco es que esté mal, ¿sí? Pero recordemos que el principio es hacer todo decentemente y con orden, y a veces esos especiales no eran bien ensayados, no eran bien planificados, y bueno, en vez de glorificar el nombre del Señor, lo que hacíamos era hacer que los más jóvenes se rieran. Recuerde que la palabra de Dios dice que debemos cantarle al Señor, tañid bien y hacerlo con júbilo, o sea, tocar bien. Hay que hacer las cosas lo mejor posible. Si usted le va a dar un especial al Señor, bueno, amén, gloria a Dios, pero ensaye por lo menos. Recuerdo en esos cultos que también habían eternas recolecciones de ofrendas. No sé si usted recuerda eso. Las eternas recolecciones de ofrenda. Hay algunas iglesias donde se demoran más recolectando la ofrenda que en el mensaje. Casi que la ofrenda es otro mensaje. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hermanos, mire, porque es que Dios ama al dador alegre, mi hermano querido. Vea la situación de la iglesia y dan un mensaje allá. Una ofrenda eterna, le llamaba yo. Otros que tienen unas alabanzas interminables, larguísimas, que el pastor está ya desesperado mostrándoles el reloj y ellos piensan que están en la unción y siguen.
Eso nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, y generalmente hoy en día es muy común que esos grupos de alabanza sean de chicos lindos, ¿no? Tienen que ser jóvenes y lindos. Cuando ya sean más viejitos, ya no, la alabanza no vaya, pase a otra cosa, porque la alabanza es para muchachos simpaticones. Y hay personas de edad y adultos que cantan muy bonito, porque los van a sacar de la alabanza, no sean así. Él tome la mano de su hermano que pasaba en todo el servicio, ¿se acuerda? Ah, y eso era, sobre todo cuando uno era joven, uno era adolescente, ¿sí? Y uno estaba al lado de la chica que le gustaba. Entonces, cuando el pastor decía, tome la mano del que está a su lado, amén, gloria a Dios, y uno sentía ahí la unción que transmitía con la mano del que era algo hermoso, ¿no? Y aún mayor cuando le decía, ahora abrace al que está a su lado, y usted iba, aleluya, usted estaba feliz por abrazar a la que estaba a su lado, ¿no? Cosas que se convierten en mañas, ¿no? Como el dígale al que está a su lado. Esa es una maña que sí, Dios mío, en las liturgias, sobre todo carismáticas y neopentecostales, se presenta mucho. Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado. Que el que está a mi lado no escuchó. Me procura decirle, hermano, ¿escuchó lo que dijo el pastor? Sí. Ah, entonces, ¿para qué le digo? O si no, la otra es, repita después de mí. Repita después de mí. ¿Sí? Esas cosas, esas mañitas, pues no es que sea una herejía, no es que sea algo antibíblico, pero pues tampoco es algo que se necesite, sino que muchos son imitadores de otros predicadores y de otros pastores y repiten generalmente ese tipo de cosas, ¿no? O el llamado ritual al frente, lo que ellos llaman altar, ¿sí? Pero si fuera altar habría algún sacrificio ahí. No podemos decir que sea un altar, porque entonces estaríamos sacrificando a Cristo cada domingo. No se le puede decir altar, ¿sí? Pasan a la tarima o pasan al frente, pero hay gente que tiene que hacer, cada vez que hace un culto tiene que llamar a la gente al frente, así no haya nadie nuevo. Habían muchas cosas. Cuando yo inicié en la iglesia hace aproximadamente 20, ya perdí la cuenta, voy a cumplir 30 años, ya voy para 27 años, para 28 años ya voy. Dios santo, no he hecho nada, me siento inútil en las manos del Señor. Creo que siempre lo haré, siempre me sentiré como siervo inútil. Pero son 28 años ya. He visto muchísimas cosas en tantos años, he estado en tantos lugares y predicado en tantos lugares. Y equivocado tantas veces. Pero he visto también la evolución del culto, la evolución del servicio. Cómo hay ciertas cosas que han ido cambiando. He visto cómo antes, cuando yo llegué a la iglesia, la gente gritaba, ¡aleluya, gloria a Dios, alabanza al Señor! Todo el mundo gritaba. Ya después de unos años ya nadie gritaba nada, ¿sí? Y si uno gritaba lo miraban feo. ¿Usted qué le pasa? ¿Sí? No digo que sea bíblico, antibíblico o herético, no. Solo que van cambiando ciertas cosas que se hacen en el culto. Ciertas cosas. Recuerdo una vez estando sentado antes de un servicio de jóvenes, que se acercó mi anciano pastor en aquel entonces, que ya descansa en el Señor, y me dijo, hermanito, ¿predica? Faltaban 5 minutos para el culto. Lo más absurdo fue la respuesta que le di. Le dije, amén, hermano. Ese tipo de cosas afortunadamente ya creo que no se presentan. Creo. ¿Sí? O el típico pastor que pasaba ya, el Señor me cambió el mensaje. ¿Cómo así que el Señor le cambió el mensaje? ¿Cómo así que le cambió el mensaje? Es que me estoy dejando llevar por el Espíritu, que antes no estaba en el Espíritu cuando preparó el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cosas de ese estilo. Hoy en día la liturgia liberal deja que básicamente hagan cualquier cosa y lo consideran liturgia. Pero vamos a ver hoy cómo bíblicamente la Escritura ya nos muestra cuáles son las características propias de la liturgia, de lo que se hace dentro del culto, el orden del servicio. Vamos a mirarlo bíblicamente y vamos a encontrarnos cosas bien especiales. ¿Sí? Por ende, la liturgia difiere mucho en cada iglesia. Cada iglesia tiene un tipo de liturgia diferente. Algunas tienen este esquema: saludo, luego llega David. No. Saludo, oración, es que tenía que rellenar este espacio, mi hermano. Oración, lectura, alabanza, adoración, prédica, ofrenda y anuncios. Casi todas las denominaciones cristianas, pentecostales, neopentecostales, carismáticas, tienen este mismo formato: saludo, oración, lectura, alabanza, adoración, prédica, ofrenda y anuncios. ¿Pero es bíblico? ¿Qué de lo que está ahí es bíblico y qué de lo que está ahí no es bíblico?
¿Cómo podemos verlo a la luz de la Escritura? Pues hoy vamos a comenzar a ver cuáles de esas cosas están en la Biblia y cuáles no. Comencemos. Ya aquí tenemos a David. Primero, el saludo. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Es una orden de que cuando lleguemos a la iglesia o a la congregación o comencemos el culto, saludemos. Dice Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice 1 Corintios 16:20, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Exactamente lo mismo. Dice 2 Corintios 13:12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Otra vez. 1 Tesalonicenses 5:26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ay, bueno, ya cambiamos el costo, ya la cuestión es diferente. ¿Sí? Y 1 de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. 1, 2, 3, 4, 5 versículos enfatizando el saludo. 5 versículos hablando de algo que se llama el ósculo santo. Y alguno me dirá, hermano, eso suena muy raro, eso suena extraño. ¿Qué es eso? Un ósculo es un beso en la mejilla respetuoso que era tradicional en la época de Israel. Ellos se saludaban siempre y aquí los apóstoles, no solo Pablo, sino también el mismísimo Pedro, está mandando a la iglesia a que se saluden de una manera respetuosa. Porque aquí se pueden presentar dos extremos. Se puede presentar el extremo de aquel que no quiera saludar a nadie, ¿sí? Que entra a la iglesia y no le dice Dios le bendiga a nadie, que entra como Pedro por su casa, no este Pedro, sino otro, y que simplemente mira por encima del hombro a todo el mundo. Eso no está bien. O está el hermano más saludable que un Alka-Seltzer, decimos en Colombia. Un Alka-Seltzer, bueno, valga la cuña, es una pastillita para el dolor de estómago, es muy saludable. Así que más saludable que un Alka-Seltzer. Pero existen muchos otros países también. Y saluda a todo el mundo, y eso no es ósculo santo, sino ¡mua! Y a las hermanitas, hermanita querida, hermanita venga, un abrazo, hermanita venga, hermanita, y le da una ¡mua! Y le da el beso. ¿Por qué? Usted dirá, ¿qué esto qué importa? Esto es importante, mi hermano, si no los apóstoles no hubieran escrito todos estos versículos alrededor del asunto. Cuando estemos con los hermanos, lo primero que tenemos que hacer es saludar. Lo que está diciendo tanto Pablo como Pedro es que era importante un saludo respetuoso, en amor, entre hermanos. El ósculo santo, el beso. Cuando tuve la oportunidad hace unos meses de ir a la Argentina, ojo, pronto estaremos otra vez en Argentina el 3 de enero, el 3 al 23 de enero, espero haber dicho bien la fecha. Confiando en Dios, si Dios quiere estaremos allá en Argentina. Pero la primera vez que fuimos a Argentina, a Buenos Aires, con mi hijo, estuvimos allá con él, y nos encontramos con los hermanos. Al principio fue muy normal, pero después los hermanos amados argentinos tienen una costumbre que nosotros los colombianos no tenemos, y es que ellos, entre los hombres, se saludan con un beso en la mejilla. Los colombianos saludamos a las damas con un beso en la mejilla, pero a los hombres no. Es cuestión cultural, no es de machismo, nada de eso. Culturalmente nosotros saludamos a las mujeres con un besito, ni siquiera es un beso, ¿sí? Uno acerca cachete con cachete y hace, ni siquiera es un beso. Eso es una cuestión cultural. Los argentinos, particularmente mis hermanos argentinos que me están viendo, tienen una costumbre muy bonita, y es saludarse, incluso entre los hombres, con un beso en la mejilla. Dios te bendiga. Cuando llegamos a un salón que teníamos preparado una prédica en ese salón, llegamos con mi hermano Mario allí, con mi hijo. El muchacho muy atento, seguramente no se dio cuenta que éramos colombianos, ¿sí? Pues obviamente por nuestra pinta argentina. El caso es que se acercó a nosotros y nos saludó inmediatamente con un beso, pero un pico así mejor. Aquí, hermano, aquí. Hermano, eso fue rarísimo para nosotros. Como que, también te amo, ¿sí? Aunque sea invite un vinito primero. No. Eso fue algo bastante extraño para nosotros. Fue algo bastante raro. Ese beso ahí. Y yo me ponía a pensar, bíblicamente, a estas personas de ese entonces, el beso era así. Mire lo que dice Pedro.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor, pero mire más lo que dice Pablo, saludad a todos los hermanos. ¿A quiénes? A todos, o sea, no decía solo las hermanas. De hecho, era más posible que ese saludo fuera con los hombres que con las mujeres. A todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo, respetuoso. O sea, que se saludaban entre hombres con un beso en la mejilla de respeto y de admiración mutua. Ahora, hay personas que llevan esto al legalismo. Y dicen, vean, es una orden. Los apóstoles ordenaron saludarse todos con un beso en la mejilla. Así que todos en la iglesia se saludan con un beso en la mejilla. No. Ellos están simplemente regularizando algo que ya era una tradición dentro de la iglesia, que ya se hacía, pero ahora ellos están poniendo una regulación. Háganlo con amor, háganlo de manera que no perturbe su santidad. Un ósculo santo, con santidad, con reverencia, con respeto hacia la persona que usted está saludando. Ese es el principio que tenemos que enseñar en el saludo. Y lo primero que tenemos que hacer en un culto, en una reunión, cuando estemos con nuestros hermanos, es saludarlos de manera afectuosa y respetuosa. Esas son las dos características que realmente nos enseña el ósculo santo: respeto y afecto. O sea, hay gente que llega a la iglesia y no saluda a nadie, o hay gente que saluda. Uno, Dios le bendiga, hermanito, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo? O no le contestan. Hacen así como la que... No. Como cristiano en la iglesia, usted saluda a las personas con afecto, con cariño y respeto. A las damas, a las señoritas, caballeros, con mucho respeto, guardando siempre una distancia prudente, pero eso no implica que no se demuestre un afecto, un cariño paternal hacia las señoritas de la iglesia. Bueno, y si yo soy un joven de la iglesia y quiero saludar a una señorita de la iglesia, igual, con respeto, mi hermano. Con respeto, de todas formas. Sí, usted puede saludarla, darle un besito en la mejilla, no está mal. Pero siempre considere el respeto en la casa del Señor. Porque hemos perdido la reverencia en la casa del Señor. He visto con estos ojos que algún día se comerán los gusanos. He visto en iglesias a hermanos que van allá, los noviecitos abrazados a las noviecitas, dándose besitos en el templo, ¿sí? No. Así no es, mi hermano. Estamos en ese lugar para glorificar, alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y en ese lugar hay que guardar un respeto y una reverencia especial. No es un lugar para ir a hacer otras cosas. Usted me hace el favor, así sea su novia, salúdela con respeto. Y no es legalismo. Es que hay espacio, lugar y momento para cada cosa. Y la iglesia es un momento y un espacio para adorar al Señor y glorificar su nombre. Así que no importa que sea su esposa o su novia, en el lugar, en la iglesia, usted va a tener un respeto. La va a saludar de besito, claro que sí, en la mejilla. No de un beso francés ahí. No, en la iglesia no es para beso francés. Ni siquiera cuando los declaran marido y mujer. No, hay que guardar una reverencia. Estamos en la iglesia del Señor. Pero sí debemos saludarnos los unos a los otros con afecto y respeto. Eso es lo que estos versículos nos enseñan. Es así de sencillo. No debo llevarlo al legalismo al que muchas personas lo llevan, ¿sí? Hay iglesias que ven eso como un mandamiento, pero hay quienes interpretan todo eso dentro de su contexto cultural. Hay que interpretarlo dentro del contexto cultural. No es un mandamiento, ¿sí? El saludo de beso era algo que ellos ya hacían, y lo que hacen los apóstoles es reglamentar el saludo como algo santo. El espíritu de esto en la liturgia nos lleva a tener muestras de afecto y cariño santo por nuestros hermanos. Un saludo nos indica respeto y reconocimiento por el otro. Respeto, reconocimiento por el hermano al cual estamos saludando. Pero hay que saludar. No siga derecho, hermano. Ahora, antes de pasar a este tema, quiero hacer un breve paréntesis. Hay un grupo de hermanos que insisten, dentro de su legalismo, a decir que el saludo en la congregación debe ser gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Que porque Pablo siempre decía gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el saludo oficial del cristiano. ¿Hay un saludo oficial del cristiano? No inventen. Eso no dice la Biblia. ¿Y entonces por qué Pablo siempre saludaba gracia y paz? Pues porque Pablo quería dar una identidad a sus escritos, porque como él mismo afirma, muchos intentaron hacerse pasar por él, así que él por eso siempre, digamos, su firma era gracia y paz.
Pero Santiago no saludó gracia y paz. Juan tampoco saludó gracia y paz. De hecho, Jesucristo, cuando entra y saluda a sus discípulos, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, ¿cómo los saluda? Paz a vosotros. Y algo curioso, algo muy curioso, y es que el saludo griego era ese, paz a vosotros. O sea, no los saludó ni siquiera de la manera hebrea, los saludó de la manera griega, paz a vosotros. O sea, no nos metamos en legalismos absurdos. Si usted quiere decir gracia y paz, pues diga gracia y paz. Si yo quiero decir Dios lo bendiga, pues digo Dios lo bendiga. O sea, no hay una fórmula del saludo. Hay gente que se mete, ay, Dios mío, hasta los extremos a unas herejías y bueno, eso ni siquiera es herejía, eso es legalismo, es un legalismo absurdo, sin sentido. Si usted saluda a alguien y le dice, ¿qué más, hermano? ¿Cómo me le va? ¿Qué cuenta? Hola, buenos días, buenas tardes. Entonces, fallé, pequé porque no dije gracia y paz. No, mi hermano, no nos compliquemos la vida con cosas tan insignificantes en las cuales algunos debaten de manera absurda, simplemente en debates bizantinos y sin sentido. Bien, ahora sí. Segundo, Hechos, capítulo 2, verso 42. Ojo, porque este versículo nos va a ayudar a discernir muchas otras cosas que hacían después del saludo. Ojo. Y perseveraban en la doctrina, está hablando de los discípulos, después de la resurrección de Cristo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ya nos da 1, 2, 3, 4 características de cosas que se hacían en el culto. Primero, la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que una parte fundamental de la liturgia, la parte central de la liturgia, es la predicación y enseñanza doctrinal. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La predicación es el centro de la adoración. Cuando predicamos la palabra del Señor, también estamos adorando al Señor, porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. La predicación entonces cumple un papel fundamental dentro de la liturgia. Y quiero ver un ejemplo de esto. Hechos capítulo 29, verso 9 al 12. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ojo con esto. Y aquí quiero hacer una pausa y un énfasis. ¿Cómo disertaba Pablo? Largamente. Pablo disertaba largamente. Vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se murió. ¿Por qué? Por culpa de Pablo, que no paraba y no paraba y hablaba y hablaba y predicaba y predicaba. Este muchacho pobrecito era jovencito, le cogió el sueño y se cayó de la ventana y se mató. Sigamos con la explicación del texto, mire lo que dice. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ahora, no se inventen que cada vez que haya un muerto lo vamos a abrazar todos para que resucite. No se inventen eso, porque es que hay gente que se inventa doctrinas de cualquier lado. Eso pasó ahí y fue Pablo el que hizo eso. Eso no quiere decir que vamos abrazando a todos los muertos para que resuciten. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló ¿cuánto? Largamente hasta el alba. Y así salió. ¿Se dan cuenta cómo predicaban los apóstoles? ¿Se dan cuenta cómo era la predicación apostólica? Para los que se desesperan cuando llevamos una hora de prédica, Pablo había hablado largamente. Eutico cae y muere. Va, lo abraza, tal vez como una señal de cariño y afecto, como discúlpeme por... ¿sí? Resucitó, listo, resucitó, caminen, subamos otra vez, y siguió. Y siguió otra vez y siguió predicando hasta que amaneció. O sea, eso fue una velada completa. Y uno en la iglesia desesperado porque van 20 minutos de prédica, o 30 minutos de prédica. Hoy en día, tristemente, las prédicas no duran más de media hora, 40 minutos. Vaya, mire cuánto demoraba una prédica de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Vaya, mire cuánto duraba. Pero para no ir a Spurgeon, vamos a la Biblia. Mire cuánto duraba la prédica de Pablo. Duró toda la noche.
¿Eso quiere decir que nosotros debemos predicar todas las noches, toda la noche? No, 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 no quiere decir. ¿Eso quiere decir que mi predicación debe durar 3 horas? No, 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 no. Quiero decir con esto que debo darle un centro, una importancia a la predicación que en los últimos años se ha perdido en muchas congregaciones en pos de otras cosas que, aunque importantes, no son prioritarias. Como la alabanza, por ejemplo. Muy bonito, la alabanza es hermosa, hay que adorar, a glorificar el nombre del Señor. Está bien, la música es maravillosa, después hablaremos de la música. Pero la música no reemplaza la palabra. La palabra está primero. No es que el que canta predica 3 veces, eso es mentira. El que canta puede transmitir verdades bíblicas, pero no está predicando 3 veces, la predicación es otra cosa. ¿Me hago entender? En algunos casos no es 2 horas, es más bien 2 horas de música y 20 minutos de prédica. No, eso no está bien, hermano, en la liturgia. No vemos eso en la Biblia. O en otros casos, en otras iglesias son 20 minutos de predicación y 1 hora de testimonios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tampoco está ahí. La predicación debe cumplir un papel fundamental. Debe ser el centro de la liturgia. Los apóstoles y los discípulos se reunían a compartir la doctrina. ¿Y qué es la predicación? ¿Mensajes de motivación? No, doctrina de los apóstoles. Doctrina. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pero siguió escuchando el mensaje, no se voló. No piense que por morirse se va a escapar del mensaje. No crea. Lo resucito y sigue y escucha el mensaje completo. Claro, hay casos de casos. No sabemos qué tan bueno era Pablo, pero según lo que la Biblia nos indica, era por ejemplo Apolos mucho mejor exponiendo que Pablo. La Biblia nos deja entrever que Apolos era un gran expositor, aun cuando no supiera tanto como Pablo. Ustedes recordarán que a él ya predicaba, pero a él tocó explicarle. Aquila y Priscila se encargaron de explicarle la Escritura. Ahora, era un gran expositor Apolos. Seguramente la gente nos aburría. Uno como predicador debe medir también hasta dónde debo llevar el mensaje. Y debo ser capaz de percibir si la gente puede continuar o no. No es dar un tema por dar un tema. Es dar un tema que pueda llegar a la mente y corazón de las personas y hacerse práctico. Pero hace muchos años aprendí algo muy sabio. Algo muy sabio, y usted puede ponerlo ahí como una frase mía, aunque no es mía. La mente entiende lo que la cola aguanta. Sí. Llega un momento en que usted ya no aguanta más y ya comienza a ir. Y más en un mundo mediático como el que estamos hoy en día, donde usted va corriendo de un lado a otro y quedarse más de 1 hora o 2 horas en un solo lugar es cansón. Claro, para alguien que ama y adora al Señor, nada de eso es cansón y podría durar horas y horas escuchando una predicación. Pero no todo el mundo es igual. Y estamos en la liturgia, y en la liturgia yo tengo que considerar a las personas en todas sus diferentes características, pero sin dejar de darle la centralidad a la palabra de Dios. La palabra es importante, la palabra es central. Entonces el tiempo del sermón es algo que ha disminuido. El propósito del sermón, ojo, eso es algo que ha cambiado. Ahora intentan que todos los propósitos de los sermones sean evangelísticos, en el sentido de que ya no quieren tocar nunca doctrina. Y se olvidan que cualquier cosa doctrinal ya es evangelística. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando de esto de la liturgia, yo estoy dando un sermón evangelístico. ¿Por qué? Porque esto me va a terminar llevando finalmente a Cristo. Cristo es el único ser digno de ser adorado, glorificado. La liturgia es para Él, porque Él lo dio todo en la cruz y murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo no rendirle adoración? ¿Cómo no rendirle culto? ¿Cómo no tener un tiempo de alabanza, de oración, de búsqueda de su presencia? Entonces miren, esto me llevó al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios se hizo hombre para morir por los hombres y pagar por nuestros pecados. Entonces cualquier mensaje doctrinal es un mensaje evangélico. Y cualquier verdadero cristiano es un evangélico. Yo no puedo decir que soy cristiano sin ser evangélico. Hasta el católico dice que es evangélico, porque el evangélico es el que cree en el evangelio.
No confunda evangélico con carismático. No confunda evangélico con ser de una de estas sectas de falsas doctrinas. Esos son dos cosas muy diferentes. Hay que conceptualizar bien los puntos porque si no la gente se confunde. Si yo digo no soy evangélico, estoy diciendo que niego los evangelios y niego la obra de Cristo Redentor en la cruz del Calvario. Y eso no puede ser así. Aceptamos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestro mensaje es ese siempre. Siempre. Entonces ahora hay pastores que cohíben hablar el mensaje doctrinal, que frenen el mensaje doctrinal porque dicen hay gente nueva y la gente nuevita no entiende eso. No venga con que hay gente nueva. Usted de la doctrina, porque la doctrina inevitablemente en todo mensaje le lleva a Cristo y al llevarle a Cristo le lleva al evangelio y le lleva a evangelizar. Todo mensaje es en esencia un mensaje evangelístico. Todo mensaje en esencia, buen mensaje, debe ser un mensaje que apunta a Cristo. No un mensaje que apunta al humanismo ni a las necesidades humanas simplemente, sino que todo tiene que apuntar finalmente a Cristo nuestro Señor. Ahora, en las liturgias hay diferentes tipos de sermones y de cosas y de estrategias. Ahora se habla de escuelas dominicales, de cultos de jóvenes, de damas, de caballeros, etc. Lo que llamamos nosotros los cultos especializados. Ahora, ¿están los cultos especializados en la Biblia? ¿Son bíblicos? ¿Es bíblica la escuela dominical? ¿Es bíblico el culto de jóvenes? ¿Es bíblico el culto de damas? ¿Es bíblico el culto de caballeros? No. Búsqueme una parte en la Biblia donde se hable de la escuela dominical. Una. Búsqueme una parte en la Biblia donde se hable de culto de damas, o culto de jóvenes, o culto de caballeros. Ahora, quiero ser absolutamente claro, no con esto estoy diciendo que sea pecado hacer eso, o que esté mal, siquiera estoy diciendo que esté mal, tampoco lo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, se hacían cultos de jóvenes, entonces decíamos, bueno, son cultos de jóvenes. ¿Son dirigidos por los jóvenes o son dirigidos para los jóvenes? No son por los jóvenes, lo dirige el pastor. Ah, bueno, entonces para los jóvenes. Sí. Entonces, ¿por qué están todos los hermanos ancianos? Porque todos somos jóvenes en el Señor. ¿Me hago entender? Culto de damas y hay 3 maridos ahí, o de caballeros, y ahí están las esposas. Es que yo no podría excluir a nadie de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo decir este culto es solo para las esposas o de las esposas? ¿O este culto es solo de los jóvenes o para los jóvenes? No, la palabra es para todos en todo tiempo. Habrán partes que aplicarán más a la juventud que a las personas de mayor edad como nosotros, pero igual, de la misma manera, la palabra siempre tendrá algo que enseñarnos absolutamente a todos. Ahora, si es para entretener, eso sí se entretienen diferentes los ancianos y los jóvenes, las damas y los caballeros. Pero es que ya hablamos la clase anterior que el culto no es para entretener a nadie, es para enseñar la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema con las escuelas dominicales? Las escuelas dominicales surgen por allá en el siglo XVIII. En Inglaterra específicamente había una gran cantidad de personas, de niños analfabetas, así que algunos cristianos bautistas decidieron crear una escuela dominical para enseñarle a leer y a escribir a los niños. Ese era el propósito de la escuela dominical. Con el paso de los años, el analfabetismo fue acabándose en Inglaterra y entonces esas escuelas dominicales se dedicaron más a enseñar la palabra de Dios y las escrituras. Y después de un tiempo, los mismos bautistas más férreos se opusieron terriblemente a la escuela dominical. Ellos dijeron no, porque es que los papás están dejándonos los niños aquí para que nosotros les instruyamos en la palabra de Dios, cuando lo que les enseña la escritura es que es el papá y la mamá los que tienen que enseñarle la escritura y los principios bíblicos. Son los padres los que tienen que discipular a sus hijos, no la iglesia. Y quiero ser absolutamente claro con este concepto porque ese es un concepto absolutamente bíblico. Usted encontrará en la escritura que la responsabilidad de la discipulado, de la formación ética, moral y espiritual de los hijos no está en la iglesia, está en la familia. La responsabilidad de la iglesia es formar a la familia, formar al padre y a la madre, educarlos, enseñarles la palabra de Dios para que ellos la comuniquen a sus hijos, la enseñen a sus hijos. Entonces hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia esta porque allá no hay escuela dominical y yo quiero que mis niños aprendan la palabra, yo quiero que mis hijos aprendan la palabra. La pregunta es, si quiere que sus hijos aprendan la palabra, ¿por qué no se las enseña usted? Si ese es el principio bíblico.
No me saque como excusa que en esa iglesia no hay escuela dominical, porque la responsabilidad de enseñar la palabra a los muchachos es de los padres, no de la iglesia. Y hay muchos padres que se relajan, ya no le enseñan la Biblia a sus hijos, ya no tienen devocionales en su casa, ya no le enseñan nada de palabra, ya no charlan con sus hijos sobre la escritura, sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre la obra de redención, ya no, porque eso se lo enseñaron en la iglesia. Se desentienden de la formación espiritual, pasa lo mismo que en el colegio. Hay muchos padres que llevan a sus hijos al colegio para deshacerse de ellos, ¿sí? Estudie. Y el niño le dice, papi, ¿me ayuda en esta tarea? No tengo tiempo. Papi, ¿me ayuda en esto? No puedo. ¿Sí? Papi, no entiendo, que le explique a la profesora. Se desentienden. No, eso está mal, así no es. Usted es el responsable de la formación tanto espiritual como académica de sus hijos. En el colegio le dan una guía, le dan una ilustración, le dan un ejemplo, pero usted debe estar ahí para ayudarlos, para guiarlos, y si usted ya no sabe el tema, pues usted tiene que buscar los recursos para que su muchacho pueda aprender de una mejor manera, o su niña. Pero no se desentienda. No piense que no es su responsabilidad educar a sus hijos, es su responsabilidad, no la de la iglesia. Por eso no entiendo a quienes dicen, yo no asisto allá porque no hay escuela dominical. Y entonces mi niño no aprende la palabra. No, es que los niños tienen que aprender la palabra de usted, no de la escuela dominical. Ah, pero es que en la escuela dominical los maestros son especialistas y ellos sí les enseñan a los niños y ellos sí tienen sistemas pedagógicos. Yo dudaría mucho de eso, comenzando por ahí. En la mayoría de congregaciones. Que realmente sepan de pedagogía. He estado en muchas congregaciones, mis hermanos. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Filosofía. Y créanme, muy pocas iglesias tienen personas que realmente sepan de pedagogía. Bueno, digamos que sí, sabe de pedagogía. 2, ¿sabe de Biblia? ¿Sabe realmente los principios bíblicos fundamentales? 3, ¿conoce los principios morales y éticos de la Biblia que usted en su casa también enseña? 4, ¿está usted acorde con ese maestro y tiene comunicación para que su niño crezca bajo los mismos principios y parámetros? ¿O ni siquiera sabe qué es lo que le están enseñando ni qué es lo que le están diciendo? Y solamente el niño después de la clase de escuela dominical le lleva acá con algún dibujito o con alguna cosa hecha ahí con foamy o con origami diciendo que tuvo una clase bíblica. No. Enseñémosles a nuestros niños a escuchar la palabra de Dios. Tal vez no puedan sentarse 2 horas o 3 horas, pero enséñele usted 15 minutos, 10 minutos. Es que no tienen que ser muchas horas. Pero enséñele usted la palabra de Dios. No deje eso en las manos de la iglesia. La iglesia hará lo suyo, pero la responsabilidad de la iglesia no es formar espiritualmente a los niños. Sí, la iglesia tiene que preocuparse por los niños, tiene que hacer actividad para los niños, sí, pero la formación de los niños es responsabilidad de los papás, no de la iglesia. No se desentienda de la formación espiritual de sus hijos. Asúmala, porque esa fue la misión que Dios le puso. ¿Para qué es uno papá? ¿Para qué tiene uno hijos? ¿Para qué? ¿Para que ellos sean felices? ¿Para gastar plata en ellos? ¿Para qué? Para que usted les enseñe, les forme y les guíe por su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando la Biblia dice en Proverbios eso, está hablando del camino del niño. No está hablando del camino del Señor. Instruye al niño en su camino. Está hablando del camino del niño. Que él vaya por su propio camino de vida. El que Dios tuvo preparado para él. Pero cuando vaya por su camino de vida tenga una instrucción ética, moral y religiosa, espiritual, que le permita tomar decisiones asertivas y bíblicas. No sé si soy claro con esto de la escuela dominical y de los grupos especializados. Ahora, hay otras iglesias que se convierten en meros seminarios bíblicos. Solo seminario bíblico, no hablan nada práctico. Nunca te hablan nada de la familia, nunca te hablan nada de la adoración, nunca te hablan nada de tu relación con Cristo, solo meros seminarios de instrucción bíblica, tampoco. Claro, la Biblia es muy importante, es fundamental, la Biblia es el centro, sí, pero es que la Biblia también nos enseña principios éticos, morales, comportamentales, familiares, relacionales, de relación entre esposos, entre amigos. La Biblia nos enseña principios de relaciones de negocios, la Biblia nos enseña principios laborales, éticos, morales, como tomar un juicio de valor, qué es bueno, qué es malo. La Biblia habla de todo eso, así que no la podemos limitar a un mero seminario bíblico.
Hay iglesias donde el culto, la reunión es un mero seminario bíblico. Recuerdo haber ido a una en una oportunidad. Recuerdo que cantaron 2 salmos, porque allá solo cantaban salmos. Yo no me lo sabía, bueno, me sabía la letra, pero no me sabía el ritmo. Y la letra tampoco mucho porque estaba en otra versión. Bueno, no importa. Cantaron 2. Siéntese, comencemos. Clase, tin, tomen apuntes, les reviso. Eso era una pura clase como de colegio. Luego dijeron, vamos a cantar otros 2 cantos. Bueno, cantamos 2 cantos. Vamos a tener un receso de 10 minutos y volvemos. ¿Cómo así que receso de 10 minutos y volvemos? La liturgia de ellos era así. 10 minutos y volvíamos y otra vez seminario. Y era el culto. No era un seminario bíblico, no era una reunión de líderes. No, era el culto. El culto de ellos es así. Y es muy respetable. Pero no podemos convertir la liturgia en meros espacios de seminario bíblico de instrucción y capacitación. La instrucción y capacitación es buena, favorable, provechosa, pero el culto es más que eso. Es sumergirnos en la presencia de Dios, es aprender cosas prácticas y vivenciales, es poder derretir nuestro corazón ante Él también, es poder hablar, orar con el Señor. Y eso nos lleva a los siguientes puntos que son muy importantes. Hechos 2:42, volvemos al texto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan. Ojo con esto. Participaban en el partimiento de pan, pero también habla de la comunión. Cuando habla del partimiento del pan, nos puede estar hablando de la cena del Señor, de lo cual ya hablamos aquí, o nos puede estar hablando del ágape, que era la cena que muchas veces ellos tenían entre hermanos para compartir. Es posible que nos esté hablando del ágape porque antes nos está hablando de la comunión, común, unión. Nos está hablando de un espacio de comunión entre hermanos. Así que la liturgia también debe tener un espacio para estar con mis hermanos, debe tener un espacio para partir o para compartir el pan, la cena del Señor, pero también para comunicarme con mis hermanos. Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. Cuando a alguien le hacía falta algo en la iglesia primitiva, el que lo tenía se lo daba. Esto es suyo, hágale. Y no quiero decir con eso que tuvieran un sistema comunista, porque no es bíblico decir una cosa tal. Pero sí quiero decir que ellos se volvían literalmente hermanos. Ellos se amaban, tenían un solo corazón, una sola alma, dice la escritura. ¡Qué hermoso esto! Hay que tener un tiempo en la liturgia para compartir con los hermanos, para conocer a los hermanos, para orar los unos por los otros, para escuchar los problemas de los otros y poder dar un consejo asertivo a tiempo. Y eso no es solamente una misión del pastor, sino de todos los hermanos de la congregación. Hace unos años, cuando participábamos directamente de un ministerio aquí en Bogotá, terminábamos el mensaje, el sermón, o terminábamos el servicio y teníamos el ágape. Durábamos media hora más ahí hablando unos con otros, compartiendo, diciendo, echando chistes, contando los problemas, orando muchas veces los unos por los otros. Eso es algo bueno, eso es algo provechoso. No falta la esposa la que le diga al marido, no, se lleva mucho hablando ahí, camine a ver que no he hecho de almuerzo, camine a ver que hay muchas cosas, usted sí que habla, hola, usted sí que dice cosas, deje de echar tanta carreta, vamos rápido a la casa, vamos rápido a la casa. Déjelo, hable usted también con algún hermano un rato. Y usted, marido, vaya y compre el almuerzo, que su esposa no tenga que hacerlo todos los días. Es domingo, vaya y hágale. Eso hace parte de la liturgia también, la comunión. No solo el partimiento del pan, sino el ágape. No solo la cena del Señor, sino la comunión entre hermanos, la confraternidad, el charlar, el conocerse, el hablar. Eso es algo que extraño mucho de las reuniones físicas. Ese reunirse para hablar, para comentar, para decir, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en casa?
Eso es algo sumamente importante para ser verdaderamente hijos de Dios. El mundo sabrá que somos hijos de Dios cuando nos amemos los unos a los otros. Cuando hay amor no fingido. Y no quiere decir que todos nos caigamos igual o que todos seamos iguales de amigos, porque seguramente habrá personas con las que usted tenga más empatía que con otras. Eso es absolutamente normal, eso es absolutamente natural, pero sí quiere decir que debemos aprender a amarnos y a soportarnos en amor y a estar unidos en Cristo Jesús, y que la iglesia debe tener espacios para eso. Yo no veo mal esos espacios. No se trata de entretener, se trata de conocernos, se trata de charlar, se trata de bendecirnos con experiencia, con palabra. No le deje solamente eso al pastor, porque a veces el pastor es el último que sale de la iglesia, porque tiene que saludar a uno por uno y escucharle los problemas uno por uno, y consejería después del culto uno por uno, y la pobre esposa del pastor, ella sí se desespera porque el pastor lleva ahí 3 horas atendiendo hermanos cuando el culto duró 2. Entonces esa pobre esposa sí tiene hambre ya, ella sí necesita comer, déle espacio, deje que el pastor también necesite ir con su familia. Ahora, hoy en día hay unas iglesias que pusieron de moda esto de hacer culto todo el día. Y entran 6 de la mañana, salen 6 de la tarde, 7 de la tarde, y todo el día metidos en la iglesia. La Biblia no dice cuánto tiene que durar la liturgia. Que porque Pablo duró hablando toda la noche y predicando toda la noche, eso no es una regla, no era lo que hacía siempre, no es la regla general de los apóstoles, no hay un horario, el culto no tiene que durar 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas, no existe eso en la Biblia, en ninguna parte de la escritura dice cuánto, y no tome literalmente el Shabbat y lo aplique a el culto, a la reunión litúrgica del domingo, porque no es exactamente lo mismo. Nuestro Shabbat es Cristo, nuestro reposo, nuestro descanso es Cristo, descansamos en Él y le dedicamos un tiempo de adoración y le dedicamos un día de alabanza y adoración. Pero escúcheme bien, también alabar y glorificar al Señor es compartir usted con su familia. No se esclaviza la iglesia. Iglesias legalistas que esclavizan a la gente y las hacen tener todo el día, estar todo el día ya metidos en el culto y salir hasta las 7 de la noche un domingo. No pueden salir con su familia a un parque, no pueden salir a tomarse un helado, no pueden compartir con su familia, visitar a los hermanos. No, tienen que estar en culto de 6 de la mañana a 7 de la noche. Eso es puro legalismo, hermano. Puro y físico legalismo. Nadie te juzgue por día de reposo. Si es que usted le nace, si es que usted no quiere estar con su familia, pues hágalo, quédese todo el día en la iglesia. Tampoco peca, pero déjeme decirle que no es eso un mandamiento del Señor. No es eso una ordenanza del Señor. Sí es una ordenanza que usted rinda culto al Señor, asista a un servicio litúrgico y haga todo lo que ahí se hace en honor a Cristo Jesús. Pero no tiene por qué durar eso todo el día. Nunca la Biblia dice eso. Nunca la Biblia dice eso. Usted no sabe la cantidad de gente que me ha escrito diciendo eso. Hermano, ¿es verdad que tengo que estar todo el domingo metido en la iglesia? Y algunos aún peor. Hermano, ¿es verdad que tengo que estar todo el sábado metido en la iglesia? No. Saquemos esas estructuras legalistas de nuestra mente. ¿O es que Dios va a mirar el reloj y va a decir, se salió media hora antes? Se salió media hora, ahora me las paga, me debe media hora. No. ¿De qué Dios estamos hablando nosotros? O sea, pongámosle un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Dios no es así. La Biblia no nos da esa instrucción. Hechos 2:42. En las oraciones. La oración, ojo con esto, no hay liturgia sin oración congregacional. No existe liturgia si no ora. La oración es fundamental. Hechos 21, 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas, mire dónde estaban ellos, está hablando Pablo aquí. Bueno, está hablando Lucas sobre algo que hizo Pablo. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Me encanta esta escena, porque es una escena de despedida. Se iban a ir algunos y llegan a la playa
y comienzan a orar los unos por los otros y se abrazan antes de despedirse. Qué cosa tan hermosa. Pero nos muestra la importancia de la oración congregacional, la importancia de la oración grupal, la importancia de orar los unos por los otros. Alguno me va a decir, pero es que el Señor enseñó, cuando ores entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora en secreto a Dios, Dios en lo secreto conoce y te recompensará en público. Amén, claro, la oración en secreto es la más importante, es la individual, pero eso no quiere decir que no debamos orar como hermanos en grupo, congregacionalmente, abrazarnos y orar los unos por los otros. Eso es tan importante. Eso es fundamental. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando yo hago esto que hacían ellos, esto mismo. De hecho, para volver a acordarme de Argentina, volvemos a Argentina en enero, para volver a acordarme de Argentina, antes de irnos, oramos con los hermanos. Me había quedado en la casa de Dani, allá en donde está la sede en Rafael Castillo, con su hermosa familia. Oramos un par de horas, dormimos un par de horas, porque el vuelo salía muy temprano, muy de madrugada, tocaba estar muy temprano, y nosotros estuvimos hasta muy tarde, y hablamos hasta muy tarde. Bueno, intentamos cerrar los ojos un ratito, y después nos fuimos, y fue muy bonito, esa despedida, ese acompañarnos hasta el aeropuerto, ese abrazarnos, tomarnos 10,000 fotos, ¿sí? Eso de irnos nosotros allá a pasar hacia donde despegaba nuestro avión y ver a los hermanos de lejos, despedirnos, la oración que hicimos antes de venir, todo eso es algo maravilloso, es algo que hace mucha falta. Es algo que te anima, que te da fuerza, que dices, no estoy solo, hay hermanos que se preocupan, a quienes amo y que me aman. Eso es algo maravilloso, eso es una parte fundamental del cristianismo. Ahora, la oración congregacional es importantísima. Usted llega a la liturgia y saluda a sus hermanos, y lo segundo que debe hacer es orar, hablar con Dios. Antiguamente, yo recuerdo, habían unas almohaditas que uno ponía en el suelo, y uno se arrodillaba ahí en la almohadita y oraba al Señor antes de comenzar el servicio. Ahora ya no hacen eso, ahora hacen fila. Hacen fila y compran algunos hot cakes. Y entras todos en filita y se sientan ahí a ver como si fuera un show, un espectáculo. No. ¿Cómo vamos a saludar a todo el mundo menos a Cristo? No, y en estas iglesias grandes ni siquiera saludan ni a Cristo ni a los hermanos. Eso hacen fila y no saben los que están ahí al lado. No los conozco, no me importa. No me importa quiénes son. ¿Sí? Solo conozco a los de mi grupo, a los de mi célula, a los demás no me importan. Eso no se parece nada a la iglesia de Cristo bíblica. No tiene absolutamente ningún parecido a lo que la Escritura nos enseña, que es la congregación, donde nos conocemos, nos amamos, oramos los unos por los otros, pero aparte deberíamos llegar en cada servicio y lo primero que debemos hacer es orar. Y dentro del servicio se debe usar un buen tiempo para la oración, porque los discípulos, dice la palabra de Dios, perseveraban en las oraciones. O sea, oraban juntos frecuentemente. Era algo que hacían consistentemente. Ahora la oración dura 5 minutos, 2 minutos y ya. Yo recuerdo que hace unos años teníamos cultos de oración. Nunca sin palabra. O sea, siempre, obviamente la palabra sigue siendo el centro. Pero en ese tiempo, en ese culto, dedicábamos más tiempo a la oración. Podíamos durar orando 1 hora. Y luego media hora de palabra, 40 minutos de palabra. Pero usábamos un buen tiempo para orar por todas las cosas que habían que orar. Hay mucho por orar. ¿Usted cree que no hay cosas por orar? Las iglesias de hoy ya no enseñan a orar, ya la oración ocupa un papel secundario. No, mi hermano, el Señor mismo nos mandó a orar. Es por obediencia que tenemos que hacerlo. Tenemos que orar al Rey de los siglos. Y no podemos simplemente pasarlo por alto. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ojo con esto. Cuando hubieron cantado el himno, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Número 5, la música.
La música cumple un papel fundamental y muy importante en la liturgia del cristiano. En toda la historia de la iglesia, siempre, desde que el Señor Jesucristo se reunía con sus apóstoles, esto de Marcos 14:26, es antes de la muerte del Señor Jesucristo. Ellos, después de la cena, cantaron el himno y se fueron a orar, salieron al monte de los olivos, pero cantaron el himno. Cantaron. La alabanza, la música juega un papel fundamental también, muy importante, como la oración y la palabra. Es decir, dentro de todas estas cosas, el saludo, la coinonía, la hermandad, la predicación de la palabra, la alabanza, la adoración, la oración, todo esto cumple un papel fundamental en la estructuración de la liturgia. Aunque no encontremos en la Biblia paso 1 en el culto van a hacer esto, paso 2 van a hacer esto, paso 3 van a hacer esto, sí encontramos unos principios generales que se enmarcan. Ahora, la música está dentro de esos principios. Recordemos que en la clase pasada vimos cómo la adoración estipulada en el templo de Jerusalén y antes en el tabernáculo de Israel era tipo y sombra de lo que iba a ser la iglesia, porque ahora la iglesia somos nosotros somos templo, dice Pablo, del Espíritu Santo, así que todo lo que hacían en el templo es tipo y sombra de lo que nosotros como templo del Espíritu Santo debemos hacer, y una de las cosas fundamentales que hacían en el templo era cantar al Señor. Cantaban alabanzas al Señor, glorificaban el nombre de Dios con instrumentos musicales. Comprobémoslo bíblicamente. Pero antes de eso quiero hacer el análisis de Efesios 5:19. Dice, hablando entre vosotros. Ese hablando es la palabra griega salotes, que significa frotar o tocar, torcer o vibrar. Ese hablando no significa literalmente solamente hablar. ¿Cómo así? Es que, de hecho, si usted lee el texto así nomás, hay una especie de contradicción. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿no los canto, los hablo? El Señor es mi pastor, nunca me faltará. Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar. Bueno, ahí sí, porque es un salmo. Pero una canción que no sea un salmo, a ver. Una de nosotros. ¿Sí? Usted está con un hermano y sé que algún día cenaré contigo, estarás a la cabeza de la mesa mayor, tu palabra profunda llegará hasta mi oído y ante tu presencia cantaré esta canción. No. Ese hablando, de hecho, no se debería traducir como hablando, se debería traducir ese salotes como tocar, frotar, torcer o vibrar. Está hablando de tocar un instrumento musical. Tocando instrumentos musicales, ahí sí tiene más sentido, con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Sí? Esa palabra era comúnmente utilizada en el griego para referirse a tocar un instrumento musical de cuerda. Ese hablando, ese hablando acá quedó sin H, perdónenme mis hermanos porque es con H. Ese salotes, hablando. Hay hermanos hoy en día que dicen que en la iglesia no hay que utilizar instrumentos. Que en la iglesia no se deben utilizar instrumentos musicales, que porque no hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que se utilizaran instrumentos musicales. En eso tienen razón, no hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que se utilizaran instrumentos musicales. Tampoco hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que se prohibieran. No hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que fuera prohibido utilizar instrumentos musicales. Dicen, no se utilizaban porque esos eran de las culturas paganas. Ellos eran los que utilizaban instrumentos musicales. ¿Y los hebreos no? Los hebreos no usaban instrumentos musicales. Sí, claro que sí. Lea el libro de los Salmos, ahí están todos los instrumentos que usaban. Miren, lo más lógico, pensando que estos primeros discípulos eran judíos, es que ellos hubiesen utilizado instrumentos musicales mientras cantaban. Era lógico, hay que poner el sentido común al asunto. ¿Por qué prohibir algo que ni siquiera en el Antiguo Testamento está prohibido? Que es donde están la mayor parte de las prohibiciones y muchas que no tienen ya hoy aplicabilidad. Pero no existía la prohibición de utilizar instrumentos musicales dentro del templo. Como no se usaban danzas dentro del templo, pero dentro del templo sí se usaban instrumentos.
Hay evidencias arqueológicas de que es posible que algunos tipos de arpas se hayan utilizado en los primeros siglos por los primeros grupos cristianos que hacían sus ceremonias o sus reuniones en casas o cavernas. Por eso yo soy un convencido de que es válido utilizar los instrumentos musicales contextuales a cualquier cultura. Para las personas que satanizan esto, y algunos utilizan mal los versículos diciendo, ese versículo que habla de los instrumentos del diablo, se da cuenta, vean, los instrumentos del diablo, los instrumentos musicales son del diablo. No, hombre, póngase serio. ¿Qué tipo de análisis bíblico es eso? ¿Qué tipo de hermenéutica es eso? Eso sí es una eisegesis, es ponerle al texto algo que el texto no dice. No está hablando de instrumentos musicales, está hablando de cómo el diablo usa a algunas personas como instrumentos para sus obras. No malinterprete los textos. Lo que veo a través de la palabra de Dios es que todo lo que sucedía en el templo era tipo y sombra de lo que debemos hacer en la iglesia. Y todo apunta a Cristo. Cristo es nuestra melodía. Cristo es el único digno de recibir nuestras canciones. El Señor nos dio la capacidad de cantar, de adorar. Nunca en el Antiguo Testamento lo condenó o lo prohibió. Al contrario, fue fomentado, fue organizado, instituido. Mira lo que dice la Escritura. En el Antiguo Testamento se utilizaban instrumentos musicales en la adoración. Todos estos versículos hablan de eso. No se los voy a leer porque demoraría aquí una eternidad leyéndoles eso. Primera de Crónicas 15:21. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Primera Crónicas 15:21. Arpas afinadas en la octava. ¿Cómo así? ¿La octava con séptima? ¿Eso es por allí en el centro? No. Ellos ya manejaban 8 notas. Ya manejaban octavas. Algo que se demoró mucho más tiempo. De hecho, los hebreos tenían una cultura musical mucho más amplia y más grande que muchas otras civilizaciones. Eran mejores en música que los etruscos, incluso que los griegos. Los hebreos ya tenían una gran cultura musical y un manejo de instrumentos musicales, de alabanzas. Ya manejaban las octavas cuando otros ni siquiera sabían que habían 8 sonidos fundamentales. Si todo el culto litúrgico del templo es tipo y sombra de la liturgia cristiana, la música entonces también lo es. Todo esto que nos habla de la música también es tipo y sombra de lo que es la liturgia en la iglesia, de lo que se debe hacer litúrgicamente en la congregación. Primera de Crónicas 25:1, mire lo que dice. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el qué, mire lo que dice acá, para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que ¿qué? Profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Arpas, salterios y címbalos. ¿En dónde? ¿Qué está preparando ahí David? La alabanza del templo. Y está escogiendo la familia de Asaf, Emán y Jedutún para eso. Y el número de ellos hombres ¿qué? Idóneos, capacitados, ideales, sabían lo que estaban haciendo, idóneos para la obra de su ministerio. Y ahí comienza a nombrarlos. Aquí en este versículo vemos varias cosas muy importantes para entender en la liturgia y en la parte musical litúrgica. Número 1, que estas personas eran personas escogidas para un trabajo ministerial. Alguno me dirá, es que la alabanza no es un ministerio, no hay ministerio de la alabanza. Eso no existe. Existe el ministerio de los profetas, de los apóstoles, de los maestros, de los evangelistas, de los pastores. Pero no existe el ministerio de los músicos. ¿Y entonces por qué aquí me dice que lo separó para el ministerio? ¿Entonces faltó el ministerio de músicos en Efesios? No, es que usted tiene que seguir leyendo el texto. El texto más adelante dice para que profetizasen. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cantaban y predecían el futuro? No. Lo que hacían al cantar era pronunciar la palabra de Dios. El libro más grande de la Biblia es un libro de canciones, mi hermano querido. Es el libro de los Salmos. Y eran esos cantos los que se interpretaban
En el templo. No me venga a decir que es que las canciones y los salmos son cosas diferentes. Hable con un músico, mi hermano querido. Yo fui director de alabanza durante yo no me acuerdo cuántos años. Durante muchos años. Les recomiendo un video muy bonito que está en el canal de Alal, de mi hermano Eider Escobar Quique. Mi hermano Quique analiza que no hay diferencia entre salmo, himno y canto espiritual. Que desde el griego en ese versículo de Efesios, las tres cosas están hablando casi que de lo mismo, solo con pequeños énfasis. Así que no me venga con el cuento de que una canción es diferente a un himno o a un salmo. Le recomiendo ese video, no lo puedo explicar ahorita, pero mi hermano lo explica muy bien. Ahora, ellos no estaban prediciendo el futuro mientras cantaban. ¿Qué era lo que estaban diciendo ellos? Anunciando la palabra de Dios. Por eso el libro de los Salmos quedó en la Biblia, porque es palabra de Dios, para que profetizasen, que era lo que tenían que hacer, anunciar la palabra de Dios musicalmente. No es que el que canta predica 3 veces, lo acabé de decir hace unos minutos, no es eso, pero cuando yo canto, lo que canto debe estar impregnado del poder de la palabra de Dios. Yo tengo que cantar música que lleve verdades bíblicas y doctrinales. Yo debo cantar cantos y entonar melodías, además de eso, con excelencia, porque estos eran hombres idóneos, capacitados. No es cantar por cantar y el Señor entiende. No, la liturgia cristiana, mi hermano querido, debe ser algo entendido y dado al Señor con la mayor excelencia posible. Con trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo. No algo que el Señor entiende y el Señor sabe y entonces canto feo. No, debe ser hecho de la mejor forma posible. Las personas que dirigen esto deben ser consideradas como ministros de la palabra. Así que se les debe exigir como se le exige a un pastor o a un predicador. Ahí está el problema de los ministros de alabanza que tenemos hoy en día, que no tienen ni idea de Biblia, que no saben ni dónde nació Jesús. Como decía por allá un canto, no me acuerdo cómo era ese grupo, un canto que sacaron para Navidad donde ellos decían que Jesús había nacido en Jerusalén. Ni Biblia saben, no saben ni dónde nació Jesús. ¿Cuántos cantos antibíblicos? Como ese canto, yo no me acuerdo quién es la que, perdónenme, yo no me acuerdo de muchas cosas. No me acuerdo quién es la que canta eso de yo te arrebato. Yo te arrebato lo que me quitaste y no sé qué. ¿Ah? Un canto para el diablo, ahí le está cantando al diablo. ¿Cómo que yo te arrebato? ¿A quién le está cantando? A Dios no es que le está arrebatando. Y yo te arrebato lo que me quitaste y lo que... ¿A quién le arrebata? ¿Le está cantando al diablo en la iglesia? ¿Qué estamos cantando hoy en día? ¿Qué es lo que estamos entonando en nuestras congregaciones? Las personas que dirigen deben ser capacitadas, idóneas, y deben ser del ejército. Mire, David escogió como músicos a jefes del ejército. A jefes del ejército. ¿Qué significa eso? Que eran personas que tenían la capacitación no solamente musical, sino también la capacitación militar. Estaban listos para la batalla. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba a una guerra, los primeros que iban eran los músicos. Y entonaban cantos y cantaban al Señor y glorificaban el nombre de Dios. Porque no solo eran músicos, eran guerreros. Los músicos de la iglesia deben ser guerreros. Deben ser hombres guerreros en oración. Deben ser personas que conozcan la palabra. Deben ser personas que prediquen la palabra cada vez que cantan. Las ministraciones no es hablar ahí bobadas. No, es hablar la palabra de Dios. Pero ahora todos son imitadores de Marcos. Imitadores de Jesús Adrián, o de los nuevos grupos que salieron ahí, Hillsong y no sé qué más cosas. Son imitadores de ellos. Y ahora lo que está de moda es el worship. Y ahora lo que está de moda, digan adoración, porque dicen worship, o digan canciones suaves, como quiera decirle. Worship suena más cool. Y entonces uno ve a estos tipos que suben videos a Facebook, que suben videos a YouTube, mostrando lo buen músicos que son. No muestran ni la alabanza, no muestran lo que están cantando, no aparece la letra, pero ellos muestran que tocan muy bien y hacen muecas a la cámara y hacen todo el show. ¿Qué es eso? ¿A quién le importa que usted toque bien? ¿A quién le importan los talentos que tiene? Esos talentos debes ponerlos de rodillas a los pies de Cristo, porque no son suyos. Por misericordia de Dios usted toca bien. ¿Y por qué me emociono hablando de esto? Como les dije, fui durante muchos años ministro de alabanza y adoración. Mira lo que dice el Salmo 33:3.
Entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Salmos 33:3, nueva traducción viviente. Me encanta en esta versión. Toquen el arpa con destreza. Es que el hermanito medio sabe tocar, dejémoslo. No. Hay que hacerlo con destreza y hacerlo con alegría. Recuerdo un director de alabanza que tuve alguna vez en alguna iglesia hace muchos años, que primero tocaba masticando chicle. Y cantaba masticando chicle. ¿Sí? Los muros caen. Los muros caen. ¿Sí? Y cuando alguno de los músicos se equivocaba, estaba ahí. Y le hacían hueca. Lo regañaba ahí al frente. No. Cuando estemos ahí lo debemos hacer con alegría, con gozo, porque es un privilegio cantarle. Ustedes han visto aquí cantos de mi hermana Pablita, a quien le agradezco mucho, que ha estado en nuestras transmisiones de Facebook cantando casi siempre hermosos cantos. Muchas gracias, porque sabemos el corazón y la entereza con la que lo hace. A Kevin también, que nos ha estado ayudando en Panamá. A Dani también, muchas gracias porque nos has ayudado, y muchas personas que nos han ayudado con alabanza y adoración. Gracias a todos ustedes. Pero lo más importante que tenemos que entender en esto es que el que pasa a ministrar en la alabanza y la adoración no es una estrella de rock. No es un artista, o puede ser artista con H de estar harto del tipo, ¿sí? Pero no es un artista, debe considerarse un ministro. Porque ahora salen tantos cantantes que se volvieron homosexuales, o que abandonaron el evangelio, o que ya están cuestionándose las verdades bíblicas, porque eran solo artistas. Cantaban muy bonito, eran muy simpáticos, tenían mucho carisma, pero no sabían nada de Biblia. Así no sirve, porque la Biblia nos enseña que los que están allá tocando deben ser preparados para profetizar, es decir, para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Definitivamente entonces, según esto, la música es un servicio ministerial. Los músicos, directores de alabanza y cantores son bíblicos y son diáconos al servicio de la palabra de Dios. Solo habían dos cargos en el Nuevo Testamento: o usted es obispo o usted es diácono. O usted es obispo, en pocas palabras es el anciano, el pastor, podríamos decirlo así, o usted es un diácono, uno que está para servir. Pues los músicos son diáconos, están para el servicio del Señor. Por eso deben ser humildes, no engreídos, como en muchas congregaciones se ve. El músico es el más creído y pasa y se cree Marcos Guida, ya se cree Jesús Adrián, ¿no? Pobrecito se cree Jesús Adrián, porque y hablan así como ellos, ¿no? Dios los bendiga a todos. Vamos a adorar al Señor. Levante sus manos al cielo. ¿Sí? Con la misma actitud. No, hombre, seamos originales. Seamos nosotros mismos, pero entendamos que si tenemos el privilegio de dirigir una alabanza, una adoración, no es por nosotros, no es por nuestro talento, no es nuestra capacidad, no es porque sepamos mucho, es porque Él tuvo misericordia y quiso dejarnos cantar. No somos nosotros, es Él el que merece toda gloria, honra y alabanza. Primera Crónicas 25:6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Había un director de música en el templo. Había un director. Y en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas. ¿En dónde estaban los címbalos, salterios y arpas? En la casa del Señor, en el templo del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué de malo tiene que adoremos al Señor con instrumentos musicales? Me reafirmo y no me parecen para nada bíblicos ni fuertes los argumentos de aquellos que dicen que no se utilizan instrumentos en la iglesia. No tiene nada de malo. Y luego dice, para el ministerio del templo de Dios, Asam, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Primera de Crónicas 15, 19 al 21. Los cantores Emán, Asaf y Etán, esos cantaban solamente, pero también tocaban los símbolos de bronce. Zacarías, Asiel, Semayot, Jehiel, Uni, Eliab y otros tenían arpas de tono agudo. Miren cómo había una organización tan específica. Matatías, Elifeu, Magnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Para guiar el canto.
Es un ejemplo maravilloso. Primera a los Corintios 14, 26 al 34. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando nos reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Cada uno de vosotros tiene, repito, salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo como para edificación. Lo que Dios nos dé, lo que podemos hacer dentro de la reunión, es lo que estaba hablando Pablo ahí. Lo que podemos hacer dentro de la liturgia debe hacerse para edificación, no para gloria personal. Y usted lo mirará en el contexto de ese pasaje. No es para exaltarnos a nosotros mismos, es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahora lo hacen para gloria personal, para volverse famosos, porque se creen superestrellas del rock. Aún peor, se creen superestrellas del reggaetón. ¿Y qué de los ritmos? Podemos tocar cualquier ritmo. Yo no me meto con los ritmos. Creo que culturalmente hay unos ritmos que no se deberían tocar en la liturgia, porque nuestra cultura nos interpreta con otro sentido, con un sentido de agresividad, de violencia, o en el caso, por ejemplo, del reggaetón, se identifica más con la misoginia, con el abuso y con otros ambientes que no son para la iglesia, no son para el culto. Si a usted le gusta escucharlo en su casa, seguramente escúchenlo en su casa. No creo que sea pecado, siempre y cuando la palabra de Dios esté en ese texto, en ese canto. Porque recuerde, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Yo no concibo un cristiano que esté cantando muévete mami, muévelo, muévelo. No lo concibo, eso no tiene sentido. Entonces usted no es cristiano. Lo que un cristiano canta tiene que incluir las bases fundamentales, éticas y morales del cristianismo. No puede estar cantando cosas como esas. ¿Me hago entender? Ahora en la iglesia, no es que en la iglesia, ahora hay iglesias de rockeros, iglesias de reggaetoneros. Yo no puedo dividir la iglesia por género musical. La iglesia es la iglesia, punto. Que se canten diferentes géneros musicales en la iglesia es distinto. Pero yo no puedo hablar de una iglesia específica de un género musical, porque entonces estoy excluyendo a todos los que no les gustan esos otros géneros musicales. Y he hablado con personas que asisten a ese tipo de iglesias y me dicen, no, nosotros no somos excluyentes, nosotros dejamos que entre en todo el mundo. Sí, pero esa gente no va a entrar si escucha una música que para ellos no es agradable. Es así de sencillo. Por eso no creo en las iglesias que se especializan por géneros musicales. La iglesia es iglesia. El género musical es un pretexto. El género y la música, de hecho, en sí misma es un pretexto. ¿Para qué? Para que nosotros entremos a la presencia del Señor y que le adoremos y le rendimos homenaje y nos postremos ante sus pies y nos humillemos ante Él. Es un pretexto la música. El género es un pretexto. Pero no es la alabanza para entretener a la gente. No es la alabanza para que la gente se sienta rico, sienta chévere. No, la alabanza ni siquiera es para la gente, es para Dios. Para Dios. Cuando terminábamos la alabanza, generalmente eso pasa en muchas congregaciones. Bueno, pero yo siento que a mí me pasaba más. Llegan muchas críticas, todo el mundo llega a criticar. No me gustó esta canción, no me gustó cómo tocó esto, fulanita debió cantar aquí, sultanita debió cantar acá, y una cantidad de bobadas. ¿Para quién era? ¿Para usted o para Cristo? ¿Para quién era la música? La música es un pretexto, es una excusa que se puede usar, que se debe usar como seres humanos, nos ayuda a concentrarnos y a pensar en Cristo, sí, pero es una excusa para la adoración, que es lo que realmente importa. Hay que hacerlo bien, tañir bien, tocar bien, y aún así es una excusa. Es un pretexto para estar ante su presencia, para estar ante Él. Quiero pedirle en este momento que cierre sus ojos e incline su rostro. Cierre sus ojos, por favor, dele gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo culto litúrgico debe haber un saludo, debe haber una oración. Debe estar la palabra de Dios como centro. Debe haber coinonía y confraternidad y cena del Señor si se puede. En todo culto litúrgico debe estar la palabra de Dios y expresada en cantos de alabanza. Esos elementos son los elementos de la liturgia cristiana y debemos tenerlos claros.
Y todo eso debe hacerse para edificación decentemente y con orden. Yo te pido, Señor, para que este mensaje haya llegado a nuestros corazones y entendamos que hacer una iglesia no es hacer un show. Que la iglesia no es un show de entretenimiento. Es un lugar para rendirte homenaje, para estar en reverencia. Es un lugar donde debemos entender que no es para entretenernos, sino para arrepentirnos de nuestros pecados, para rendirte culto a ti, homenaje a ti, para adorarte con todo el corazón, para entregarte todo nuestro ser en medio de los cantos, de las oraciones, de la palabra, de la confraternidad entre hermanos. Ahora muchos de nuestros países, Señor, van a volver a sus reuniones físicas. Muchos seguramente ya no nos verán en vivo porque estarán en sus respectivas congregaciones. Yo te pido, Señor, que ellos cada vez que lleguen a sus iglesias entiendan esto que acabamos de predicar hoy. Entiendan la reverencia que debe sentirse al estar en un lugar donde se rinde homenaje y adoración a ti. Que cada uno de ellos tenga absolutamente claros los elementos de la liturgia: el saludo, la oración, la palabra, la música. Todos esos elementos. Nos falta uno, que tocaremos la próxima clase, que es importantísimo y que creemos y lo pasamos de largo, pero que la próxima clase hablaremos de él. Ayúdanos a entenderlo y a manejarlo de la manera más sabia y prudente posible. Hoy te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que tengan un gran día, que Dios les guarde en este día y que sean bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que si Dios quiere, en enero estaremos en Argentina. Estaremos en Argentina en enero 3, si Dios quiere. Así que estén muy pendientes porque por todas nuestras redes sociales lo vamos a difundir. También recuerden nuestro Facebook, nuestra página de internet, biblialibre.org. Recuerde todas nuestras redes. Comuníquese con nosotros. Estemos orando los unos por los otros. Y no se pierda la próxima semana una nueva prédica aquí en Biblia Libre Prédicas.